Hola, muy buenas tardes. Siempre muy bien hallado. Bueno, pues acércate ahí al micrófono, que se te escuche bien y eso. Oye, cuéntame cómo os va. Vamos a poner un poquito de música, Miguel Ángel, que me está llamando el compañero, a Muy ver bien. qué es lo que pasa. Bueno, pues ya, ahora mismo ya no recibimos llamadas, vamos a cortar ya lo que es la música y hacemos lo que es esta entrevista. Miguel Ángel, cuéntame cómo os ha ido en lo que es esa iniciativa que habéis tenido en el IES Joaquín Lobato, por el cual habéis sido seleccionados. Efectivamente. Se trata de dos programas educativos, son dos proyectos auspiciados por la Junta de Andalucía. Uno de ellos se llama Andalucía Investiga Descubre y el otro dos se denomina Andalucía Fénix. ¿Y de qué se trata en realidad? El primero de ellos, Andalucía Investiga Descubre, pues son una serie de actividades que están enfocadas para un objetivo muy claro. Son alumnos de altas capacidades. Entonces se desarrollan una serie de actividades. Nosotros nos lo hemos querido referenciar al patrimonio histórico de nuestra comarca, las Torres Vigía, los Toscanos, incluso algunas excursiones que hemos hecho también a Benalmádena, referenciados relativos exclusivamente para alumnos que tengan necesidades en cuanto a altas capacidades se refiere. Por otro lado, también hemos sido seleccionados en el programa Andalucía Fénix y precisamente pues es un programa antagónico, por decirlo de alguna forma, ya que se basa en alumnos que tienen dificultades porque están en riesgo de exclusión social. En nuestro centro, por ejemplo, pues hay alumnos que vienen de las Casillas, de la barriada de las Casillas, pero no están dirigidos exclusivamente para este tipo de alumnados, sino también para aquellos otros que están en riesgo de exclusión social, como pueden ser alumnos inmigrantes, en fin, alumnos con ciertas dificultades. Por lo tanto, desde el Departamento de Matemáticas lo que procuramos es abrir el abanico lo máximo para ofrecer soluciones a todas aquellas personas que tengan dificultades tanto por exceso como por defecto. He visto un vídeo de compañeros de otro informativo, oye, y los chavales colaboran y les gusta esto, lo que es plantar especies nuevas, semillas nuevas. La verdad que es una actividad pues muy bonita, además eso enriquece, yo creo que enriquece estas actividades. ¿Cómo se lo han tomado los chavales en general? Efectivamente, pues se trata de la asignatura optativa Huerto. Fue una asignatura que ya se propuso el año pasado y este año he cogido yo relevo. Entonces, pues la verdad es que está siendo un éxito tremendo entre los alumnos, puesto que ellos plantan in situ pues determinadas semillas, como puede ser habas, frijoles. Vamos a sembrar también ajos. Los ajos no son como los que se venden en el Mercadona, son ajos más bien silvestres y son un poquito más pequeños, son menos comerciales, menos vistosos, pero son más sabrosos. Entonces, ayer mismo empezamos ya con la siembra de las habas, que se hacen para el mes de los santos, como se decía antiguamente, y nos han surcado la tierra y también lo que hemos hecho ha sido desbrozar, hemos quitado la maleza, hemos quitado todo aquello que no servía del año pasado, las matas de siembras anteriores, y empezamos con las nuevas. La verdad es que ha sido un éxito total, incluso muchos niños han optado por considerar esta optativa, pero ya hemos cubierto el cupo. Es imposible dar abasto a tantos niños, puesto que son 50 alumnos por sesión, con lo cual, aunque somos dos profesores, pero en ocasiones cuesta controlar o que haya cierto orden en este caos. Bueno, cierto orden en este caos. ¿Puedes explicar esa frase, Miguel Ángel? Sí, perfectamente. Bueno, pues los niños cogen muchas veces las herramientas, son muy despistados, las dejan en el suelo. Entonces hay que estar muy pendiente porque es material del instituto, ¿no? O, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, pues me dijo un alumno, profe, ¿me puedo echar un poquito de agua? Sí, claro. Entonces le cogí la regadera, le eché un poquito en el cuello, con tal de que no le diese un golpe de calor. Date cuenta que estamos trabajando al aire libre a las 12 de la mañana y hace bastante calor, incluso en este mes de octubre. Pues entonces me di la vuelta y al final pues acabó aquello siendo una batalla de agua, todo el mundo se echaba agua entre ellos, porque como el profe lo había permitido, pues en fin, cosas como esas muchas, pero vamos, no dejan de ser travesuras, anécdotas.
El otro día, por ejemplo, me perdieron las llaves porque le dije, déjalo en su sitio y ella interpretó en otro sitio, de tal forma que se quedaron las llaves por dentro de un candado que estaba echado ya cerrado completamente. En fin, tuvimos que coger una réplica, en fin, travesuras, pero vamos. O despistes, ¿no? Sí, efectivamente, por ejemplo, ayer sembramos la mitad de un cultivo, de una tierra, pues los niños empezaron a regar lo que es el cultivo entero. Y digo, chiquillos, si tú estás regando donde no hay semilla, lo único que estás favoreciendo es que críen malas hierbas, matas. Pero en fin, son cosas que o bien atienden a desconocimientos, o bien a travesuras, o bien son niños de 12 años. Entonces es normal y es habitual, muchos se escaquean o se ponen detrás de la palmera o cortan lo que no tienen que cortar, en fin. Pero con todo y con eso, dentro de que hay cierto caos, pues hay cierto orden también dentro de este bendito caos. Miguel Ángel, como estás contando las edades, son primero y segundo de bachillerato, ¿no? No. Primero y segundo de la ESO. Ah, de la ESO, de la ESO. Bueno, claro, yo creía que era de... Claro, son edades que, bueno, en adolescencia, edades muy peligrosas en ese sentido, que el adolescente pues peca... Bueno, todos hemos pasado por esa edad, el que no se escaquea, el que no se olvida, pero la verdad que este proyecto que se centra en investigación, en fomentar la creatividad, la autonomía y el pensamiento crítico, y destinado para alumnos, dicen, de altas capacidades. Yo no creo que tampoco necesiten tener capacidades muy altas, ¿no? Sí, efectivamente. En el caso del huerto está destinado más bien para Andalucía Fénix, que son alumnos con dificultades. En el caso de las altas capacidades, que estaríamos hablando del proyecto Andalucía Investiga y Descubre, sí lo hemos enfocado un poco más a la investigación del patrimonio. Vamos a hacer un cuaderno de bitácora, una hoja de seguimiento, un estudio más profundo de nuestro entorno, de nuestro patrimonio más inmediato. Por ejemplo, sin ir más lejos, cerca del instituto tenemos el paraje de los Toscanos, tenemos un poblado fenicio que se sospecha se llamaba Maenova, y sin embargo los alumnos posiblemente hayan pasado por allí cientos de veces con la bici, con el perro paseando, y sin embargo no saben apreciar las cualidades y las propiedades que tiene ese paraje y la importancia que tiene ese patrimonio. Allí también tenemos la necrópolis del capitán y en breve también haremos una excursión desde el instituto andando y sacaremos las conclusiones y haremos un estudio científico y de investigación solemne y lo más profesional posible. Para un poco centrarnos ahí, para formar este proyecto FENIX, formar parte de una iniciativa de la Junta de Andalucía destinada a reducir el abandono y el absentismo escolar en zonas de exclusión social, ¿no? Efectivamente, para el caso de Andalucía Fénix, hemos optado por hacer un estudio en las casillas para evitar la tasa de abandono tan alto que tienen, para evitar que dejen los estudios, que vengan a clase, que continúen con sus estudios, aunque no sean superiores, pero por lo menos que sean ciclos. Y de alguna forma pues contribuimos, tenemos una pequeña partida presupuestaria. Por ejemplo, si algún niño no puede ir de excursión, pues con esa partida presupuestaria se le suple esas necesidades, algún desayuno, algunos bocadillos, algún material para que puedan desarrollar pues algún cuaderno de bitácora, una hoja de seguimiento, una hoja de ruta. Entonces, efectivamente, son dos proyectos completamente distintos, el de Investiga y Descubre para altas capacidades y el de Programa Andalucía Fénix para alumnos con dificultades de exclusión social. Además, por allí, bueno, habrá alumnos de lo que es la zona de, has citado las casillas, ¿no? Sí, efectivamente, el proyecto nos fue otorgado gracias a que la proximidad que tenemos del centro con los alumnos de las casillas, pero a este proyecto, a este programa, están invitados otros muchos más alumnos con dificultades de riesgo de exclusión social, alumnos inmigrantes, en fin, otra serie de alumnos caben todos en esta misma iniciativa. Bueno, y el otro proyecto que es el Andalucía Investiga y Descubre. Este también organizado por la Junta de Andalucía, programa diseñado para ofrecer experiencias enriquecidas a estudiantes con alta motivación. Es decir, este sería como para los buenos, ¿no? Efectivamente, Hay que separarlos, ¿no? son para altas capacidades. Altas capacidades. En, El tema, ha hablado antes, el tema del absentismo escolar, va a más, va a menos. ¿Cómo está actualmente el faltar a clase, el hacer piarda, o como lo llamen en muchos sitios, rabona en otros sitios? ¿Cómo está esto, Miguel Ángel? Eso se tiene últimamente muy controlado.
En el momento en que detectamos que un alumno tiene una serie de determinadas faltas injustificadas, tenemos la obligación como tutores de comunicárselo a la Junta de Andalucía para que abra un protocolo de absentismo, ¿no? Entonces, hoy en día está mucho más controlado, mucho más vigilado el hecho de que el niño pueda saltar la valla, que también lo hacen, efectivamente, como siempre, pero en el momento en que ya hay un número injustificado de faltas, ya el tutor se obliga, incluso el mismo programa te salta una alarma diciendo que ese niño está faltando de forma injustificada, con mucha frecuencia o con asiduidad. Entonces, la tasa de abandono precisamente es porque, por ejemplo, en alumnos de las casillas estamos viendo que cuando empiezan a cumplir ya los 16 años ya dejan de venir, incluso en el caso de las niñas, incluso un poquito antes, ya hemos visto que incluso hay determinadas situaciones donde las niñas se casan a edades muy tempranas y abandonan los estudios, obviamente, para dedicarse exclusivamente a la casa y a la cría de los niños, cosa que procuramos con este tipo de iniciativas evitar de alguna manera. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿os acordáis en época de la pandemia? Pues nosotros nos conectábamos a través de Meet, a través de una serie de plataformas online, y había una alumna de las casillas precisamente que a las 12 de la mañana me decía, mira Miguel, ya yo ya no puedo conectarme más porque tengo que hacer la comida. Y estábamos hablando de una niña de 12 años. Entonces, en ese tipo de ámbitos, las niñas con muy poca edad tienen una gran carga familiar y una gran responsabilidad. Entonces procuramos que compartan o que combinen esa responsabilidad familiar, que está muy bien, junto con los estudios para que no las abandonen, para que sigan estudiando, bien en un ciclo, peluquería, en fin, lo que ellas quieran o lo que ellos quieran, pero en definitiva que no abandonen los estudios porque revierte directamente en su porvenir y en su futuro. Miguel Ángel, profesor, muy fuerte lo que acabas de decir, niñas con 12 años ya con cargas familiares, ¿no? Y a mí me dejó muy sorprendido el hecho de decir, maestro, yo no puedo conectarme a la siguiente hora porque tengo que hacer de comer para mi familia. Y entonces, pues, no estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones porque el resto de los alumnos de 12 años, pues, se espera pues, bueno, que estén jugando con el TikTok, pero nunca haciendo la comida para sus familiares. En fin, en el contexto educativo, la verdad que no deja de ser sorprendente, cada día aprendes una cosa nueva. Unas curiosidades que tengo, el tema de los teléfonos móviles en clase y eso ¿cómo lo lleváis, profesor? Este año, por vez primera, se ha prohibido absolutamente el uso de los móviles en clase y la verdad que está, desde mi punto de vista, está siendo un éxito rotundo. Gran parte de los partes que se ponían el año pasado se debía a que el niño sacaba el móvil o que se le caía o porque no lo tenía bien guardado o porque se le veía desde el bolsillo, mientras que en este caso ya todos están acostumbrados a llevarlo en la mochila sin utilizarlo. Si en acaso en alguna asignatura excepcional, por ejemplo, audiovisuales, pues tienen que utilizar el móvil, tienen que requerir la autorización del profesor, pero ya está completamente prohibido incluso para temas pedagógicos, ya el móvil siempre a la mochila y es una iniciativa que la verdad estamos cogiendo tanto alumnos como profesores con gran éxito. ¿Se cumple o hay alguno que se la salta todavía? Sorprendentemente se cumple. Bueno, es buena noticia, ¿no? Sorprendentemente, como desde primera hora ya nadie lo saca, pues la verdad es que todos están acostumbrados a meter su móvil en la mochila y la verdad es que hasta el momento no hemos pillado, y si hemos pillado alguno, pues ha sido puntual. Ajá. ¿Qué otros problemas? No vamos a hablar de inquietudes. ¿Qué otros problemas plantean estos chicos de primero y segundo de eso? Tú que estás con el día a día con ellos. ¿Qué cosa, además, bueno, hemos hablado de los móviles, qué otros problemas? Inquietudes, luego hablamos, problemas. Por lo general suelen ser alumnos bastante sanos, pero por ejemplo hemos visto que en el cuarto de baño algunos niños vapeaban, incluso algunos niños fumaban. De hecho, algunos niños insistían mucho en ir al baño porque querían quedar entre dos o tres para echarse un cigarrillo en el baño. Eso también nos consta. Son cosas puntuales, pero en fin, ya empiezan a coquetear con el cigarro, con el vapor, con las drogas. Y la verdad que es una cosa que nos preocupa bastante porque en el instituto sí lo tenemos bastante controlado, pero lo que hagan de puertas para afuera la verdad es que nos sobrepasa un poco. Y nos consta que hay determinados alumnos que suelen consumir con cierta frecuencia. ¿Te refieres al consumo de estupefacientes? Más que estupefacientes, el vapor se está poniendo muy de moda. El La, vape, la, los vapeadores, ¿no? sí, lamentablemente,
No sabemos tampoco si es incluso peor que la nicotina, porque no tenemos estudios. El vapor es algo relativamente reciente, no de hace 20 años para atrás. Entonces nos vamos a saber cuáles son las consecuencias hasta dentro de 20 años más. Pero vamos, según los estudios, según científicos, si bien el consumo de nicotina promueve el cáncer de pulmón, el vapeo promueve que los pulmones se vuelvan gelatinosos. Es decir, yo creo que incluso las consecuencias son mucho más dolorosas. Lo que pasa es que todavía no sabemos las consecuencias porque no tenemos estudios que nos certifiquen cuáles son los daños que puede ocasionar el consumo de ese tipo de estupefacientes. Yo creo que lo deja muy claro. De todas formas, también ya ha habido lo que es que el vapor también tiene sus daños. Es decir, pero eres muy prudente en esa respuesta de decir que todavía no tenemos estudios y eso. Bueno, aparte del cigarrillo a escondidas, el vapor, que también, bueno, pues es una cosa que no, yo no lo sabía. ¿Qué otros problemas hay que abordar con esta edad, con estos alumnos de primero y segundo de eso? Bien, lo tengo muy claro. Lo primero, el móvil. El móvil, aunque no se utiliza en la escuela, porque ya lo tienen completamente prohibido, pero en casa se tiran horas y horas y horas delante de la pantalla. Claro. El otro día, por ejemplo, me llamó mucho la atención un alumno de primero de bachillerato que vino a mi casa a resolver una duda por la tarde y me dice, yo le fotocopié el examen y me dice, maestro, no soy capaz de verlo. Y yo, pero vamos a ver, si tienes 16 años, ¿cómo no eres capaz de ver un examen? Y tuvo que hacerle una foto y verlo desde el móvil. Y entonces yo creo que una de las consecuencias de que los niños hayan estado con el móvil desde edades muy tempranas es que la vista le va a mermar muchísimo. Yo con 50 años pues no veo ni de cerca ni de lejos, pero lo que no puede ser es que un niño con 16 años tenga problemas de visión. Y Bueno, pues eso es algún problema más a destacar en estas edades. sí, yo creo que por ejemplo la sexualidad o el consumo de pornografía. La pornografía está muy accesible a ellos de forma muy inmediata a través de las redes, a través de internet, y no solamente eso, sino que le viene de forma indirecta, porque incluso en algún anuncio, en algún banner, pues ya aparecen situaciones o páginas eróticas, y la verdad es que no saben muy bien controlar las emociones sexuales, puesto que, en fin, las escenas eróticas que aparecen en una película de ese índole, pues favorecen, por ejemplo, mucho la sumisión. La chica siempre está dispuesta, el hombre domina, el hombre controla, no hay preliminares. Entonces, la verdad es que el otro día tuvimos un taller muy interesante de educación sexual para los niños, pero muchas veces la educación o la información sexual que tienen los niños exclusivamente aparece en las redes sociales a través de páginas pornográficas, con lo cual nos preocupa bastante porque eso dista mucho de la realidad, de lo que son los sentimientos, lo que son las emociones, de lo que es el cariño, en fin, ese también puede ser una de las grandes lacras que sufren los adolescentes. Quiero comentar otro tema que está, bueno, está en las televisiones, en los medios de comunicación, estos días, el tema de lo que se nombra el acoso, el bullying. Profesor, ¿cómo se lleva ese tema en tu entorno y qué nos puedes decir y qué nos puedes aconsejar? El tema es de la actualidad y no creo que no podemos dejar de pasarlo hoy aquí en esta entrevista. Sí, efectivamente. La verdad es que no sé muy bien, no me lo explico, qué es lo que ha podido pasar, porque en todos los institutos tenemos un protocolo muy férreo, tenemos un protocolo muy riguroso en contra del bullying. Es decir, que no sé muy bien qué ha podido pasar en el caso de Sevilla, en el caso de Sandra, puesto que nosotros en el momento en que detectamos cualquier indicio, cualquier sospecha, la verdad es que se abre un protocolo muy exhaustivo y muy riguroso y se investiga y se profundiza y el equipo directivo y se hablan con las dos partes y en fin, y se buscan pruebas y se buscan las fotos de los móviles. La verdad es que en este caso no sé muy bien qué es lo que ha podido fallar porque ya te digo, ese protocolo es uno de los más intensos y los más rigurosos que tenemos. Que Más por móvil que directamente ahí en clase, ¿cómo ocurre más, Miguel Ángel? el bullying se crea más bien en redes sociales y fuera del instituto, posiblemente. Fuera del instituto. Efectivamente, ya que dentro no permitimos el control de los móviles, fuera sí se suele dar con bastante más frecuencia, aunque nosotros ya tenemos nuestras propias estrategias. Por ejemplo, los niños lo cuentan todo, tenemos algunos alumnos que de nuestra confianza que nos lo comunican, aunque sea de forma anónima, sin señalar a nadie, pero sí somos capaces de detectar lo antes posible No, la... nada, estaba señalando que se está escuchando toda
Entonces, Miguel Ángel, no, seguimos nosotros. muy bien. Adelante. Seguimos. Estamos hablando de lo que es el bullying y además lo has dicho claro, es más por redes sociales fuera del instituto. Cuando ocurre dentro, ¿qué medidas tomáis si os enteráis? Si ocurre fuera tenemos que dar parte a la policía y si ocurre dentro no solamente a la policía sino también tenemos nuestros propios medios para detectar y para sancionar este tipo de conductas. En principio la expulsión sería una de las más graves o la última consecuencia sería la expulsión durante unos días, una semana, en fin, lo que estime el equipo directivo dependiendo de la intensidad de este tipo de bullying, ¿no? Dependiendo de. También quiero, por ejemplo, como anécdota, últimamente también hemos detectado algunas veces niñas, porque son sobre todo niñas, que se autolesionan. ¿Eso qué quiere decir? Que de forma muy esporádica, de forma muy, muy poco frecuente, pero sí hemos visto que algunas niñas tratan de lesionarse, no sabemos muy bien si por llamar la atención o, en fin, también incluso otra de las cosas que también nos puede atacar es, por ejemplo, la anorexia, la bulimia. Muchas niñas, por ejemplo, se ven gordas cuando no son así, tienen tipos bastante finos, bastante esbeltos y sin embargo, pues la conciencia que tienen ellas mismas, de sí mismas, pues la verdad que son bastante deterioradas. Por lo tanto, en ese tipo de casos también tenemos un protocolo de seguimiento en colaboración con las distintas entidades médicas de Torre del Mar y de Vélez Málaga para evitar, de alguna forma, que no ocurran este tipo de acontecimientos tan desagradables. Desagradable. Has dicho que se autolesionan. ¿Qué tipo de autolesiones se pueden hacer por curiosidad? Generalmente cortes en los brazos. Ajá. No es muy frecuente, pero nosotros, por ejemplo, sí hemos visto en nuestro centro algún tipo de lesión de ese tipo. Sospechamos que pudiese atender más a una, ¿cómo decirlo?, a una llamada de atención de los padres, más que a intentar hacerse daño de por sí, pero la verdad que todo ese tipo de actuaciones tienen un protocolo muy riguroso para que no se vuelvan a repetir y un seguimiento muy exhaustivo por parte del equipo directivo y de todo el claustro. Bueno, pues llamar la atención, pero no al colegio, sino a los padres. Lo has dejado clarísimo, más con temas de sus padres, ¿no? Aquí todos somos responsables de alguna forma, de mayor o menor medida, y todos que tenemos que estar muy pendientes precisamente para evitar que acontezcan este tipo de situaciones que son muy desagradables. Las lesiones, el bullying, el vapeo, es una labor de todos, docentes, directivas, en fin, padres, educadores, todos. Pues ahí queda eso, ¿eh? Lesiones, bullying, los vapeadores, lo negativo. Vamos un poquito a terminar con buen sabor de boca con lo positivo. ¿Qué inquietudes ves en estas edades? ¿Qué te preguntan? ¿Qué quieren ser de mayores? Es muy pronto para decidir lo que quieren ser de mayores, pero ¿qué cosas positivas y qué inquietudes ves en este alumnado de esta edad, del primero y segundo de eso? Bueno, en definitiva, pues inquietudes muchas. La verdad que tenemos una juventud bastante sana, es decir, los casos que hemos expuesto anteriormente afortunadamente son los menos, son casos muy puntuales, pero principalmente los niños tienen muchas inquietudes, les gusta mucho el fútbol, incluso ya van preguntando por sus orientaciones laborales del día de mañana. Desde mi punto de vista se les hace elegir demasiado pronto. Por ejemplo, en tercero de la ESO ya tienen que elegir si van para aplicadas o para académicas, lo que se suele llamar las matemáticas fáciles o difíciles. Entonces con 15 años a lo mejor todavía no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer o cuál va a ser tu porvenir o cuáles son tus gustos. Pero bueno, con todo y con eso, pues la verdad que estamos muy satisfechos con los alumnos del Joaquín Lobato en particular y con nuestra generación en general, puesto que, en fin, manejan las redes sociales como nadie, manejan las nuevas tecnologías también como nadie, entonces se desenvuelven incluso mucho mejor que otras generaciones y por lo tanto pues son mucho más ágiles, mucho más permeables, son mucho más tolerantes y en fin, la verdad que tienen otro modelo, otra forma de vivir y otros comportamientos distintos a cuando nosotros éramos jóvenes, qué duda cabe. Por ejemplo, están muy concienciados con el alcohol. Yo me consta, por ejemplo, que cuando los niños salen a beber,
pues muchas veces vuelven o bien con BlaBlaCar o bien se organizan entre ellos para que el que no beba conduzca, porque las cosas con el alcohol se están volviendo bastante serias. Entonces, en ese aspecto sí están evolucionando y la verdad que no es todo negativo, sino al contrario, hay muchas cualidades de esta juventud que nosotros no teníamos cuando teníamos su edad. Y luego el tema de aprendizaje, ¿hay predilección por cierta asignatura o rechazo a otra? ¿Lo has visto, lo has detectado? Es decir, hay algunas asignaturas que las abrazan y que las encajan bien y otras las rechazan y como dicen ellos aquí, maestro, ojo, es que las matemáticas ¿para qué sirven? Algunos, eso llegó mi hijo a preguntármelo un día, que le dije, digo, hijo, mira, las matemáticas son todo, la mesa, la silla que estás sentado, el vaso que comes, el plato que tienes, y hay que hacérselo ver. ¿Hay algún rechazo a algún tipo de asignatura? Y ahora, especialmente como profesor de matemáticas, te pregunto por las matemáticas. Sí, efectivamente. Las matemáticas tienen eso, o las amas o las odias, no hay punto medio, ¿no? No hay término medio. Lo que sí procuramos que sean lo más asequibles posibles, lo más cercanas posibles. Se procura que las matemáticas estén identificadas en su entorno, en su día a día. Por ejemplo, sin ir más lejos, una señal de stop es un octógono, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si no existieran matemáticas? Pues por lo pronto estaríamos en el mundo de las cavernas, estaríamos en el hombre primitivo, porque las matemáticas intervienen en absolutamente todo. Desde Internet, que son algoritmos, no habría Internet, no habría TikTok, no habría redes sociales si no hubiesen más las matemáticas. Pero luego después en cualquier arquitectura, por ejemplo en este edificio donde nos encontramos se utilizaban las matemáticas, en esa ventana a través de la que te estoy viendo, Fernando, también se encuentran las matemáticas, en fin, en cualquier parte del saber, en cualquier esquina nos encontramos matemáticas sin nosotros saberlo. Entonces, ¿qué ocurriría si no existieran las matemáticas? Pues estaríamos en hombres primitivos en las cavernas. Profesor, otra pregunta clave. ¿Se enseñan bien? ¿Se enseñan mal? Hay países que tienen otro sistema, se aprenden más rápido, las abrazan más, las quieren antes. ¿Cómo está la enseñanza? Y ya entro en el campo tuyo de las matemáticas. ¿Y cómo lo ves? ¿Habría que cambiar algo? ¿No cambiar nada? ¿La forma de enseñanza? ¿Los métodos? No lo sé, te pregunto. Bueno, en definitiva, nosotros procuramos enseñar lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, está claro, cada uno utiliza los recursos que tiene a su alcance, incluso utilizamos pizarras digitales, pero ¿cuál es el problema? Que yo cada vez estoy viendo que fallan más en cálculo. Por ejemplo, el otro día le pregunté a un niño de primero de la ESO 38 entre 2, porque estábamos factorizando un número y sin embargo no fue capaz de contestarme. Una cosa tan básica, necesita calculadora para hacer un cálculo tan elemental. Por ejemplo, estoy viendo ya cada vez más que los alumnos vienen sin saberse las tablas de multiplicar, cosa que debería ser algo tan fácil y tan inmediato. Que es lo primero que se aprende. Que es lo primero que se aprende. Entonces, de alguna forma, eso sí parece que se está olvidando. Todo lo que conlleva memoria parece que está mal visto y cosa que no comparto desde mi punto de vista. Pero, por ejemplo, cuestiones de cálculo elemental, la verdad que me está sorprendiendo muy desagradablemente cómo los alumnos vienen cada vez más flojos en cálculo mental. En clase procuramos que no utilizar calculadora ni mucho ni poco para estimular de alguna forma la manera en que se hacen cálculos. Por ejemplo, 18 más 12 menos 15 más 14, esa operación hay que hacerla de cabeza, que aunque lleve más tiempo, menos tiempo, pero no se debe utilizar calculadora, ni en el móvil, por supuesto, bajo ningún concepto, porque se estarán acostumbrando a las herramientas y las herramientas lo que hacen es que el cerebro se acostumbra. Y sospecho muchas veces que pasará con ChatGPT, con la inteligencia artificial. Cuanto más herramientas tengamos, más fácil lo tendremos y al final sabremos menos. Bueno, lo has dejado claro, es decir, como decía, la culpa la tuvo el chachachá, no, la culpa la tuvo la calculadora y los teléfonos que llevan calculadora. Es decir, ejercicio mental, con lo bueno que es ejercitar la mente y hacer divisiones de cabeza, sumas, restas de cabeza, que eso ejercita la mente y no se atrofia. Es decir, la culpa, la calculadora es buena para cuando se necesita. El móvil es bueno que lleve calculadora para cuando lo necesitas, es decir, cuando no es una operación fácil, pero esos son muy culpables en que la gente o los alumnos hoy día no ejerciten la mente, la memoria, en hacer operaciones mentales. Yo creo que estamos dando en el clavo, ¿no?
Sí, efectivamente, necesitamos mucho más cálculo mental. Yo en clase lo insisto con mucha frecuencia. Y luego después también es curioso, a partir de terceros ya sí necesitan llevar la calculadora porque son operaciones mucho más complejas. El seno, el logaritmo, el coseno, en fin, fórmulas trigonométricas, fórmulas logarítmicas, exponenciales. Y en tercero y en cuarto, que ya sí se le permite traer el móvil no, la calculadora, resulta que muchos se le olvida en casa. Y digo, madre mía, ¿es o no es para mataros? Resulta que lleváis todo primero y segundo, profe, ¿puedo utilizar calculadora? ¿Puedo utilizar calculadora? Y en tercero y en cuarto, que es obligatorio traerse la calculadora, se le olvida. Incluso la guinda del pastel, el día del examen, vienen muchos de ellos sin calculadora y tienen que ir por los pasillos pidiendo calculadora por las esquinas. Bueno, pues, Miguel Ángel Cañedo, la verdad que me estoy pasando muy bien contigo. ¿Eh? Hoy no está Fernando, pero que lo estoy esperando. Más inquietudes, ¿qué cosas, qué consejo le sueles dar a estos chicos con la edad de 12 y 13 años en primero y segundo de bachillerato? Que no se rindan, que sigan luchando, que no abandonen. Por ejemplo, yo estuve destinado hace tiempo en la herradura y los niños de la herradura cuando terminaban cuarto de la ESO pasaban al muñecar. Bueno, pues muchos profesores de Almuñécar, que yo me entrevistaba con ellos, con frecuencia me decían, mira, el hecho de tenerse que levantar 45 minutos antes y madrugar desde la herradura hasta la Almuñécar, muchos de ellos hacen que tiren la toalla. Entonces, cada vez los retos eran más difíciles. Cuando vayan a bachillerato el reto será mucho más difícil porque, en fin, está la EBAU. Después de la EBAU vendrá la universidad o el ciclo formativo de grado superior. Es decir, cada vez la cosa se complica cada vez más. Pero al contrario, mi consejo, que no lo dejen, que sigan luchando por sus sueños, que son capaces de sacar eso y más. Pues Miguel Ángel Cañedo, no sé si se me ha quedado algo en el tintero o quieres aportar algo más. Son las 1:10, estamos en tiempo todavía, pero la verdad que es muy interesante la charla. Y oye, felicitaros por esas actividades que estáis haciendo en el IES Joaquín Lobato. Bueno, además separados en dos grupos, pues la de tema de estáis ya adelantando ahí a la Agenda 2030 que está muy de moda ahora, pues plantando, limpiando. Yo creo que eso a los chicos los enriquece, aunque no se vayan a dedicar al campo, cada uno pues se dedicará a lo que le guste, porque tampoco tú a un chico con esa edad le puedes imponer nada. Tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser, no sé, es imposible. O tú tienes que jugar a fútbol, o no, le dices, tienes que jugar a baloncesto porque eres muy alto, y te dice, no, no, a mí me gusta el fútbol. Es una edad muy difícil, es esa preadolescencia, es difícil de llevar y de controlar. Los que hemos sido padres lo hemos sufrido y ya llegan pues a esa edad de 14, 15, 16, ya vuelan solos. Ya le dicen a mi hija, no, a tu padre no le hagas caso, tú no le hagas caso a tu padre. Bueno, son experiencias, incluso personales, y la verdad que es bonito trabajar con ellos. Ellos se enriquecen de vuestra formación y vosotros también tomáis nota de ellos y tomáis cosas positivas y os enriquecéis. Yo creo que es así, ¿no, profesor? Así es. En esta profesión nunca se para de aprender, porque nosotros cada año, cada curso somos un año más viejos y sin embargo ellos vienen con la misma edad. Con lo cual esa frescura de juventud, pues siempre estamos al día, siempre nos hace sentir un poquito más jóvenes, cada vez más, puesto que siempre estamos rodeados de niños, de adolescentes. Y entonces, pues la verdad que tiene su parte enriquecedora, que duda cabe. Tiene sus dificultades, porque manejar adolescentes pues tiene ciertas dificultades, pero por otro lado, si esta profesión es vocacional, la verdad que la disfrutan mucho. Prueba de ello, los cursos pasan volando. Cuando te quieres dar cuenta estamos en Navidades, cuando te quieres dar cuenta estamos en Semana Santa y cuando te quieres dar cuenta hemos pasado de curso y vamos a por el siguiente. Estos cursos pasan volando y cada vez más y eso quiere decir que en ese aspecto sí hemos atinado. Pues sí, los ciento, ¿cuántos son? 180 y tantos días lectivos. Aproximadamente, sí. Aproximadamente pasan rápido y bueno, aquí pues tenemos unas navidades un poquito pues como tiene que ser. Luego las vacaciones se dicen que son muy largas, pero bueno, también en nuestro clima, los calores, el verano, es que tenemos que tener vacaciones a partir de junio con los chavales. El calor es muy malo, en el sentido de que te adormece, te aplatana y bueno, los días son los que son en todas las provincias, en todas las comunidades, tanto en lo que es la
Para mí también, está siempre en mi casa. Pues es tu casa y siempre te recibimos pues contentos y alegres porque siempre se aprende algo del maestro, como decíamos antes, del maestro, profesor, sea quien sea. Y lo que voy a lanzar un mensaje pues a los padres y eso, que colaboren, que se respeten a los profesores, que antes teníamos un respeto, la gente me da a los profesores, a los maestros, pues de verdad los teníamos en un altar y hoy, lo digo, hay muchos casos, muchísimos casos, que se les falta el respeto a muchos maestros y muchos profesores. Ángel Cañedo, placer. Déjeme terminar con Sí, le dejo. una frase Sí. y con eso ya concluimos la entrevista. Los profesores somos los influencers del siglo XXI. Totalmente. Gran frase. Los profesores somos los influencers del siglo XXI. Toda la razón y la verdad, que tenga buen final de semana y que tenga buen curso y en el IES Joaquín Lobato y a seguir con esa iniciativa y esas actividades de las cuales hemos empezado a hablar en esta entrevista aquí en la Radio Cerquía. Pues un saludo y buena semana, Miguel Ángel. Muchas gracias por todo y gracias por darnos voz. Gracias. Para carburante, tu patrimonio